Vamos a abrir la escritura, vamos a ir con nuestro estudio de Isaías. Gracias, hijo. El capítulo 9, hoy vamos a ver, ahí ya habíamos comentado que Isaías se puede decir que es algunos le llaman el quinto evangelio. Es un libro profético que habla mucho acerca del Mesías, cosas que él vino a cumplir en su primera venida y cosas que están por cumplirse en su segunda venida y cosas que él va a cumplir en relación al pueblo, físicamente hablando del pueblo de Israel. Y hoy en el capítulo 9 vamos a ver algunas profecías muy interesantes en relación al Mesías. La última vez que estuvimos por acá, hace 8 días, decíamos que en el versículo 22 del capítulo 8, el Señor le decía al pueblo que por causa de su desobediencia al Señor y por causa de no tener al Señor como su sustento, por no tener al Señor como su piedra en la cual reposar, dice el versículo 22, dice que iban a mirar a la tierra, dice y aquí que iba a haber tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, iban a ser sumidos en las tinieblas. Esto hablando porque el pueblo de Israel iba a ser asediado por el imperio asirio. Iban a haber pues momentos muy difíciles para tanto el pueblo del norte que se identifica como Israel, como también para el pueblo del sur que se identifica como Judá. Y fueron momentos muy terribles, de tal manera que después de los años el reino del norte fue conquistado por el imperio asirio y fue desarraigado de la tierra y pues se los llevaron exiliados y incluso algunos a esas 10 tribus que formaban parte del reino del norte se les llaman entre comillas las tribus perdidas, aunque pues, en realidad no están perdidas, ¿verdad? Como tal, pero así se les llega a identificar. Y a partir del versículo 1 del capítulo 9, recuerde que en nuestra Biblia hay alguien que pues lo decidió así o lo decidieron así por cuestiones prácticas, dividirlo en capítulos y versículos, pero la escritura original toda, nada se escribió por capítulos ni versículos. O sea, Isaías no dijo, ay, pues voy a empezar el capítulo 9, ¿no? Versículo 1, después versículo 2, eso no existe, ¿no? En los originales y en los manuscritos todo está todo es corrido, ¿sale? Entonces eso a veces nos impide a nosotros a tener un entendimiento un poco más claro a veces de las escrituras, porque al leerlo fragmentado, nuestra mente tiende a fragmentarlo, a separarlo, y no es así. Entonces a veces necesitamos, pues por eso estamos aquí entre todos, tratando de aprender y ver cómo podemos entender mejor las escrituras para nuestro beneficio también, ¿verdad? Para nuestra edificación. Dice el versículo 1 del capítulo 9, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez, dice, a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Cuando Josué dividió la tierra, cuando conquistaron los israelitas la tierra prometida, recuerde que en el libro de Josué, ustedes cuando lo estudie, se va a dar cuenta que ahí hubo una división de toda la tierra conquistada. Entonces a uno le tocó una parte en el sur, otros en el este, en el oeste, en el norte, así. Y en particular a estas tribus les tocó la región que está cerca del mar de Galilea. Entonces ahí, si usted tiene curiosidad, vaya a su Biblia después, y ahí en los mapas de hasta atrás se va a dar cuenta que el río Jordán nace en lo que se podría, digo, para que no nos cueste trabajo, en lo que se identifica como el mar de Galilea y desciende hasta acabar en lo que se conoce como el mar muerto, ¿sale? Entonces, las tribus de Neftalí y la tribu de Zabulón, ellos les tocó cerca de la parte del mar de Galilea, ¿sale? Ahí nos vamos ubicando. Entonces dice, pues al fin se llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas, o sea, lo que está diciendo Dios es que no siempre la oscuridad va a estar presente, siempre hay debemos de confiar en el Señor y tener un rayo de esperanza, aunque las cosas no estén así como color de hormiga. A veces nosotros veamos como que las cosas no hay salida, como que las cosas están terribles y no hay para dónde. Como dice la palabra, tenemos
la palabra, valga la redundancia, la palabra profética más segura, la cual hacemos estar bien atentos, porque ella es la que nos va a alumbrar en momentos de oscuridad, ¿verdad? Cuando las cosas no parezcan que hay luz. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuándo resplandeció y cuándo resplandece la luz en nuestros corazones, según la Escritura? Cuando Jesús viene a vivir en nuestras vidas. Y eso está ahí en Mateo 4:14, yo lo voy a leer por usted, permítame. Ya si lo ponen ahí en los versículos, pues ya lo leemos juntos, ¿no? Pero si no, pónganme atención. Mateo 4:14, dice la Escritura, cuando el Señor comenzó su ministerio. Vamos a leer desde el 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Galilea es la región que estaba al este del mar precisamente de Galilea. Y dejando a Nazaret, que era el pueblo donde el Señor se creció y se desarrolló hasta los 30 años, vino y habitó en Capernaum. Capernaum era otra ciudad que estaba a las orillas del mar de Galilea. Por eso dice ciudad marítima, en la región de ¿dónde? De Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esta verdad que Mateo dice que fue un cumplimiento que se dio en la vida del Señor y que pues la gente que conoció al Señor, que vio, ahora sí que como dice Juan, le vieron, le tocaron, le escucharon, que fueron testigos presenciales de la gloria del Señor, pues también nosotros podemos experimentar eso en nuestras vidas. De hecho, eso es lo que Dios desea que experimentemos. ¿Cuándo? Yo le pregunto a usted, ¿cuándo es algo que resplandece y que nos marca el camino a seguir? Hoy, ¿verdad? Hoy. Y el único que puede marcar ese camino y alumbrarnos nuestro entendimiento y alumbrar nuestro andar es el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, no es solamente de que se cumplió en ese momento, sino que todos aquellos que creen, tanto ahorita que estamos aquí presentes como los que nos están viendo allá por las redes sociales, si lo llegan a escuchar o están escuchándolo ahorita, entendamos que la única manera de salir de las tinieblas es acercarnos a la luz, y la luz es Jesús. Amén. Entonces, vamos a regresarnos a Isaías capítulo 9. Entonces, ahí el Señor está anunciando que iba a haber un día de luz para estas tribus del norte, y eso se cumplió, como acabamos de leer, cuando el Señor ejerció su ministerio. Ahí nos dice Mateo 4 de lo que acabamos de leer del 12 al 16. Y bueno, ellos iban a experimentar no solamente esa luz, sino el gozo de tener esta manifestación. Versículo 6 del capítulo 9. Y aquí es otra profecía, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunas cosas interesantes, y esto lo vamos a después ver confirmado en el capítulo 1 de Lucas. Versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. Y aquí es importante darse cuenta que ya desde la antigüedad ya se sabía cuál iba a ser el sexo del que iba a venir a rescatarnos. Cuando está hablando de un niño, está hablando en el sentido original es de un varón. Ese es importante, ¿no? Porque un varón o un niño nos es nacido. Y aquí ya nos está hablando de otro aspecto del Mesías, que el Mesías iba a ser ¿qué? 100% ¿qué? Hombre. Hermano, yo creo que tenemos que, a veces oigo cristianos que se confunden y le llaman al Señor Jesús Padre, y el Señor Jesús no es el Padre, el Señor Jesús es el Hijo. Entonces, si usted ha orado así, le dice al Señor, oye, Señor Jesús Padre, el Señor Jesús no es el Padre, el Señor Jesús es el Hijo, ¿no? Y digo, eso es importante que lo vayamos comprendiendo. Pero otra cosa a veces que no llegamos, y bueno, no tenemos la mente para comprenderlo, pero es una realidad. El Señor Jesús cuando se encarnó y vino a ser morada, ¿se acuerda que la Escritura dijo que uno de sus nombres iba a ser, o como le iba a identificar, era como ¿qué?
Emanuel, ¿se acuerdan en el capítulo 7? Como Dios con nosotros, ¿verdad? Y el Señor le dijo a José, y llamará su nombre Jesús, Emanuel, ¿verdad? Que es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos que el Señor Jesús es 100% ¿qué? Y 100% Dios, eso nos lo enseña la Escritura y a lo mejor no nos daría tiempo de explicarlo todo esto, pero pues con la ayuda del Señor poco a poco vamos a ir desengranando la mazorca, ¿no? Porque un niño nos es nacido, entonces aquí está hablando de su naturaleza 100% humana. Hijo nos es dado, aquí iba a participar de carne y sangre, ¿verdad? Como dice la Escritura. Y el principado sobre su hombro, es decir, que él iba a ser, ¿qué? Como dice Apocalipsis, rey de reyes, ¿verdad? Que él iba a venir a gobernar. Cuando estuvo delante de Pilatos, le dijo Pilatos, unos dicen que tú eres rey, pero Pilatos no entendía y la gente no alcanza a entender todavía a qué se refiere que Jesús sea rey, ¿verdad? Y los judíos, los religiosos de su tiempo no entendían ese aspecto de la primera venida del Mesías que está aquí, porque ellos pensaban que, bueno, si iba a venir a la tierra, iba a venir como un ¿qué? Como un soberano a gobernar, pero en el mismo Isaías se nos muestran profecías que nos hablan de que iba a haber dos aspectos del Mesías. El primer aspecto que se iba a manifestar en su primera venida era que iba a venir como un siervo sufriente, y también Isaías nos va a mostrar que otro aspecto de su venida, que es en la segunda, iba a ser que él se iba a manifestar como el Rey de Gloria. Eso lo vamos a ir viendo a través de todas las profecías para que usted vaya siguiendo, y yo le invito a que lea Isaías ahí en casa y conforme vayamos estudiando usted va a ir juntamente conmigo y todos vamos a ir profundizando en estas cosas, ¿verdad? En la medida que el Señor nos permita. Dice, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre. Y estos nombres, más que ser nombres como tales, están hablando de su carácter, del carácter del Mesías. Y se llamará su nombre, ¿cómo? Hablando de su carácter, admirable consejero. En el original no hay, también hay, es otra cosa importante, en el original no hay algunos signos de puntuación. Uno de esos no existen las comas. Entonces, hay que luego, sobre todo los judíos lo que hacen es hacer separaciones un poco más grandes para notar que hay un espacio entre una palabra y otra, pero no existen como tales las comas. Entonces, cuando en el original se lee este nombre, por decirlo así, que aunque tiene coma, realmente se debería de leer junto, como admirable consejero. Porque, ¿quién es la encarnación de la sabiduría de acuerdo a lo que dice Proverbios? ¿Se acuerda que en Proverbios hay unos capítulos que hablan acerca de la sabiduría como si la sabiduría estuviera encarnada? ¿Sí los ha leído? Entonces, Jesús es la sabiduría encarnada. Y se acuerda que muchos decían de Jesús, ¿de dónde saca este hombre esta sabiduría? No está hablando de conocimiento intelectual, está hablando de las palabras que él les daba, les manifestaba, que como él mismo dijo, las palabras que el Padre me ha dado son las que yo les hablo, ¿no? Entonces, ¿cuál iba a ser su carácter de alguien que era admirable y consejero, verdad? Entonces, todas estas cosas a nosotros nos deben de alentar porque nosotros tenemos un Salvador, un Señor, al que podemos acudir con toda la confianza, porque Él es el que, en Él tenemos pues la fuente de vida, la luz, el pan, el agua, y que tenemos entre otras cosas, según nos está enseñando la Escritura, consejo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es importante que nosotros lo aprendamos, hermano. Dios fuerte, y aquí sí está hablando de su aspecto divino. Usted lee Efesios capítulo 1 y 2, lee Filipenses capítulo 1, lee Colosenses capítulo 1 y 2. Se va a dar cuenta ahí de que dice, todas las cosas fueron creadas por su divino poder. ¿Se acuerda? Lea, por ejemplo, el primer capítulo de los primeros versículos del Evangelio de Juan. Entonces yo le aviento así cosas porque, pues, para que usted se ponga también a hacer su chamba, ¿no? Dios fuerte, dice, Padre eterno. Aquí cuando está hablando de Padre eterno, no está hablando de que Él sea el Padre eterno, sino que Él es el creador de todas las cosas. A eso se refiere cuando usa el título aquí, Padre eterno. No es que esté, para que no se confundan con lo que acabo de decir, sino va a decir, oye, pues hermano, me está diciendo que Él no es
el Padre, y aquí sí dice que es el Padre. No está hablando de Él como el Padre de la primera persona de la Trinidad, sino está hablando de su carácter creativo, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Príncipe, ¿de qué? De paz. Entonces, tiene un carácter, dice Apocalipsis capítulo 1 que Él es el alfa, el principio, el todo. ¿Sí? O sea, vaya ligando, y trato yo de más o menos de mostrarle cosas que están en la Escritura para que vea que la Escritura es algo completo, es algo integral, que está la revelación de Dios ahí completa, y no está fraccionada, y todo embona, amén. Entonces, príncipe de paz. Entonces, nuestro Dios, nuestro Señor, dice la Escritura que nosotros en Romanos estábamos separados de Él. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único medio a través del cual nosotros podemos tener paz con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Por eso la gente, aunque busca, sin Dios, aunque la gente busque la paz, no la va a encontrar. Aunque las naciones hagan su organización, que usted ya sabe cómo se llama, la ONU, pues no van a tener la paz verdadera, la paz duradera, la paz eterna. Por eso también dice la Escritura en Tesalonicenses, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, porque el único que puede dar paz duradera, paz eterna, paz que nos reconcilia primeramente con el Creador y que nos hace estar bien con nuestro prójimo y que nos hace estar bien con nuestra familia, que nos hace estar bien con nosotros mismos, es el Señor Jesús el Mesías. Versículo 7, lo dilatado de su imperio, fíjese, aquí ya está hablando de que su imperio iba a ser ¿qué? Por la eternidad. Nada más que acuérdese que cuando el Señor estaba ahí en la cruz, ¿cuál rey, no? Se acuerda que hasta de manera burlona, Pilatos mandó a poner, ¿verdad? Un letrero en la cruz que decía, aquí el rey de los ¿qué? El rey de los judíos. Lo puso en griego, en hebreo y en latín, ¿verdad? Y este es el rey de los judíos. Entonces, imagínense, por eso dice la Escritura en Corintios, que para los griegos, es así como, la cruz de Cristo es locura. ¿Por qué? Pues, ¿cuándo ha visto un rey que pueda ser exaltado y glorificado, muerto y colgado en un madero? ¿Cómo son los reyes? ¿Cuál es la imagen que tenemos de los reyes? Pues majestuosos, se ven que tienen poder, se conoce de su influencia y que ahora sí que mascan tuercas y escupen clavos, ¿no? Así, ¿no? Son los reyes, ¿no? De este mundo. Y cuando vieron a nuestro Señor, los romanos, ¿qué dijeron? Ese es su rey. Por eso los judíos decían, no, quita eso. Él, y pon que él dijo, ¿no? Y Pilatos dijo, lo que puse, lo puse y se acabó, ¿no? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán ¿qué? Límite. Entonces, mientras el Señor no venga a establecer su reino de manera completa, siempre va a haber guerras. Entonces, por eso ni se espante. Que va a haber bombazos nucleares, va a haber bombazos nucleares. Ay, hermano, que la boca se le haga chicharrón. No, pues ni se me va a hacer chicharrón y va a haber guerra nuclear. ¿Ok? Pero el que está en Cristo, ¿está qué? Su vida segura en Él. Pero cuando venga el Señor, dice la Escritura que su paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. O sea, va a ser un reinado justo, un reinado, ¿verdad? En juicio, en verdad. Dice, ahora y para siempre. Cuando el Señor comenzó su ministerio en Marcos, dice, he aquí el reino de Dios porque Él viene a establecer su reino, ¿no? Pero todavía todavía dice la Escritura que está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y toda lengua va a confesar que el Señor es el
Rey de reyes y Señor de señores, dice Filipenses capítulo 2, ¿no? Entonces, pero él comenzó ahí a establecerlo de una manera, pues ya como está escrito en la palabra, pero todavía tiene que cumplirse, que sea para siempre, ¿verdad? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjese, vamos a ver Lucas 1:32 para que vea el cumplimiento de esta palabra. Lucas 1:32. Vamos rápido, ya lo tengo. Lucas 1, fíjese. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que es lo mismo que el Mesías, ¿no? Que el Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí comenzó a cumplirse esta escritura que está aquí en Isaías. ¿Se da cuenta? Pues nos regresamos a Isaías. Bueno, ahí el Señor sigue hablándole al pueblo de Israel, y ya vimos ahorita estos versículos. Usted puede encontrar ahí, hay muchas citas en el Nuevo Testamento y también en los Salmos que hablan acerca del gobierno que va a ejercer el Señor de una manera plena en su momento, ¿verdad? No vamos a detenernos, si no, pues no nos da la vida, ¿verdad? En algunos otros aspectos. Y bueno, dice la Escritura que más adelante, usted siga leyendo ahí, va a encontrar que a partir del versículo 8, el Señor iba a traer juicios sobre el reino del norte. Nada más voy a leer el versículo 9 y nos vamos a ir a ver otros aspectos importantes. Dice la Escritura, nada más quiero comentarle algo. A partir del versículo 8, perdóneme, deje de dar la estructura. A partir del versículo 8 y hasta el versículo 4 del capítulo 10, digamos, esta sección que va de estos versículos se dividen en 4 secciones. En estas 4 secciones usted va a encontrar que siempre terminan con una frase interesante. Por ejemplo, esta sección que comienza en el 9:8, lea conmigo y váyase hasta el versículo 12 al final. Dice, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahorita les voy a explicar un poquito lo que viene antes, pero el Señor está hablando de un juicio que iba a traer sobre el pueblo de Israel, y les va a mostrar la razón de ese juicio. Pero el Señor les va a decir que aún cuando viene ese juicio, aún no ha terminado el Señor de ejercer la disciplina que necesita ejercer con ellos. Amado, el Señor dice la Escritura que al que ama, disciplina. Y a veces no nos gusta que el Señor nos discipline. Pero si el Señor nos ama, somos sus hijos, nos va a disciplinar. Vea conmigo el versículo 17. Ahorita le voy a explicar otra vez esta sección, pero fíjese, otra vez dice el Señor, ni con todo esto ha cesado su furor. Está hablando del enojo del Señor contra su pueblo. O sea, es algo que yo ya le he comentado en otras ocasiones. A veces nosotros nada más nos quedamos con el hecho de que Dios es amor. Pero Dios, que es amor y está esperando que toda la gente procedamos al arrepentimiento, Él tiene un día en el que ya, ¿se acuerda de la parábola que veíamos el domingo? Dice, pues ahora ya llegó tu día de presentarte a cuentas, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer de ti si no hiciste tesoros, ¿verdad? En los cielos, ¿verdad? Entonces, la gente se va a encontrar con un Dios que ya no va a ser amor, va a ser un Dios de juicio. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Quiere decir que, versículo 21, tercer parte, fíjese. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y la última parte, en el versículo 4 del capítulo 10. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque el Señor estaba trayendo estos juicios sobre el pueblo de Israel. Voy a comentárselo rápidamente. Isaías 9:9. Y usted lo va a ver de inmediato, va a identificar el pecado por el que el Señor estaba trayendo estos juicios sobre el pueblo de Israel, y que el Señor nos invita a que nosotros tengamos cuidado de no caer en estas actitudes, en estos pecados. Y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. ¿Cuál es el pecado aquí del pueblo de Israel? La soberbia y la altivez. Y entonces el Señor aquí también nos advierte que tengamos cuidado con la soberbia y la altivez. Fíjense. Versículo 13, que es el otro
el otro sección en la que el Señor habla de por qué va a traer juicio sobre el pueblo. Dice, por el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Aquí, ¿por qué el Señor le va a mantener su juicio sobre ellos? Porque no se vuelven a Dios, y pongan en otras palabras, porque no se arrepintieron, exactamente. Cuando no nos arrepentimos, cuando Dios nos está señalando que estamos incurriendo en algo indebido, cuando Dios nos muestra que estamos caminando chueco, cuando nos dice que no debamos de hacer algo y nosotros perseveramos en nuestra necedad, también por eso viene, ¿verdad?, una reprensión de parte del Señor. Vamos a ver el versículo 18, ¿verdad? Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Aquí en sentido figurado él está hablando de que el pueblo ante su pecado lo único que está experimentando es, cuando usted vea en un lugar humo, ¿qué piensa que hay? ¿Qué puede ver cuando hay humo? Pues puede ver, puede respirar, puede andar bien, confiado, tranquilo, ¿no, verdad? O sea, esto en sentido figurado está hablando de que por causa del pecado viene confusión y no sabemos ni qué hacer. Cuando la gente está, o estamos, como acabamos de estudiar en el capítulo 8, metidos en cosas que el Señor de hecho nos advierte que no cometamos, como consultar con los adivinos, ya lo vimos, pues lo único que vamos a cosechar es confusión en nuestra mente, ¿verdad? Vamos a ver el otro juicio, ¿verdad? El último, versículo 1 del capítulo 10. Y usted va a identificar cuál es aquí el pecado. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, versículo 2, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. En una palabra, ¿usted cómo le llamaría a esto? Robo, corrupción, crueldad, ¿verdad? Explotación. ¿Sí se da cuenta? La injusticia. Cosas que vemos en las naciones, pero que nosotros tenemos que tener cuidado de no estar incurriendo también en este tipo de cosas, ¿sale? Vámonos al capítulo 10 voy a tratar de hoy llegar hasta el 11 y vamos, porque si no nos vamos a quedar aquí, igual a lo mejor nos alcanza el Señor cuando Él venga, ¿verdad? Con Isaías. No es cierto, es un mal chiste. Isaías 10, aquí en todo el capítulo 10 yo se lo voy a sintetizar para irnos al capítulo 11 porque también es interesante y solamente voy a leer unos versículos del capítulo 10. Básicamente el capítulo 10 habla de algo que yo ya le he comentado. Mire, el hecho de que Dios use a naciones, por ejemplo, Dios iba a usar a la nación de Asiria como un instrumento de juicios para traerlos sobre el pueblo de Israel. Sobre el reino del norte, para exiliarlos, para conquistarlos y desarraigarlos de la tierra, y darles un barazo a los del reino del sur. Porque a final de cuentas el reino del sur no fue desarraigado por los asirios, el reino del sur fue desarraigado por otro instrumento que Dios iba a levantar más adelante, que se llamó el imperio babilónico. ¿Sale? Entonces, el hecho de que Dios llegue a utilizar este tipo de instrumentos, de este tipo de situaciones, no significa que Dios sea el causante del mal, o el origen del mal. Eso es importante que lo entendamos. ¿Ok? Pero Dios, que es soberano, ¿se acuerda de Faraón? ¿Sí? Él aún puede usar a los vasos de deshonra para su gloria. Pero no es porque Él esté provocando ni causando el mal. ¿Sí me estoy explicando? Porque Dios no es el causante del mal. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos claro en nuestra mente. Pero sí Dios llega a utilizar aún esas cosas para su gloria y aún, hermano, si lo necesita utilizar para bendición de sus hijos o de su pueblo, lo va a hacer como le estamos mostrando. Entonces, en el capítulo 10 usted se va a dar cuenta que el pueblo de Asiria era un pueblo malo, arrogante, soberbio, altivo, pues como muchos. Pero en particular, según la historia, el pueblo del imperio asirio fue un imperio brutal.
Era un pueblo que cuando conquistaba a las naciones, lo que hacía era, hacía carnicerías tremendas, empalaba a los pueblos que conquistaba, o sea, los levantaba en alto y los dejaban ahí que se pudrieran y que fueran comidos por los buitres, por las bestias, que se pudrieran ahí, y eran cientos, miles, es lo que hacían ellos. Desarraigaban a los pueblos donde conquistaban ellos, los exterminaban a todos, dejaban solamente lo que ellos le convenía, o si de plano a veces se arrasaban con pueblos enteros. Por eso cuando usted lee, ya lo vimos, cuando usted lee que Jonás se resistía a ir a hablarle a los ninivitas, no se justifica, pero hay que entender por qué Jonás no quería ir con los ninivitas, que eran asirios, por la crueldad, porque estos pueblos eran así de terribles, ¿no? Entonces, en el capítulo 10 el Señor va a hablar de que Él también en su momento va a traer juicio sobre estas naciones. O sea, no crea que las naciones malas, perversas, se van a librar de los juicios también del Señor. Entonces, es importante que lo tengamos nosotros presente, ¿no? Entonces, a manera de resumen, ¿no? Para que usted ahí en casita, cuando lo lea el capítulo 10, se va a dar cuenta de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el versículo 11 dice: como hice a Samaria y a sus ídolos, dice, ¿no también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Y esto igual, amado, es una enseñanza para nosotros. No piense que nada más está hablando de la soberbia y de la altivez de los asirios. ¿Se acuerda que lo que dice Santiago, que Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? O sea, tengamos cuidado de no ser soberbios y altivos. Dice, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho. ¿Se acuerda del rico, de insensato, de lo del domingo, de la parábola del domingo? Se me ha dado mucho, mi cosecha, mis granos, tengamos cuidado con pensar que con nuestra mano, o por nuestra mano, con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Cuidado con nosotros atribuirnos gloria aún en las cosas que hacemos terrenales. Hay que darle gloria y honra a nuestro Dios. O sea, no es si usted usa el gracias a Dios cuando le dicen, oye, qué buen trabajo, y le dice gracias a Dios, no lo sé como cliché, o sea, no nada más por decir algo. O sea, cuando alguien nos dice, ay, qué buen trabajo, te felicito, y usted le diga gracias a Dios, sé que me ayudó, o como usted le diga, pero en ese momento usted le dé gloria a Dios, no lo haga solamente como un cliché, reconozca a través de esas palabras que si Él no fuera con nosotros, ¿verdad? Pues es porque Él es bueno y nosotros somos sus hijos y lo hacemos para su honra y gloria. Amén. Bueno, usted puede seguir leyendo. Vamos a ver el versículo 20. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, en este caso el reino de Asiria, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Es que a veces, hermanos, solamente cuando a veces necesitamos que nos den unos golpazos para entender que nuestro apoyo está en ¿quién? Dice, ay, hermano, pues es que eso lo enseña la Escritura una y otra vez, amado. Usted puede decir, no, es que es eso en el ¿cómo se llama? En el Antiguo Testamento. Ajá, y pregúntele a Ananías y Zafira, ¿no? En Hechos capítulo, si no mal recuerdo, 8, ¿no? O 7, ahí usted lo busca. O sea, no, nada más es que solamente pasaba en el, ¿cómo se llama? En el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda qué le pasó a Ananías y Zafira? Por mentirosos. ¿Qué pasó con ellos? Se murieron, ¿no? Entonces, no pensemos que no sigue pasando, dice. Sin embargo, el Señor, una y otra vez usted va a encontrar en el libro de Isaías que hay promesas de Dios. Dice el versículo 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, ¿verdad? Si Dios siempre se está guardando de un remanente de gente que se mantiene fiel en todas las edades, en los momentos más
oscuros espiritualmente hablando, siempre ha habido gente que se mantiene fiel al Señor, en los momentos aún más oscuros. Y en los momentos más oscuros que vaya a haber próximamente todavía en la tierra, Dios quiere que nosotros seamos gente que sea fiel y que nos mantengamos tomados de sus manos y fortalecidos en el poder de su fuerza, para que aún en medio de las tinieblas, de la oscuridad, de la adversidad, de las situaciones difíciles que se puedan presentar en todos los sentidos, nosotros nos mantengamos como un remanente. Y es una invitación. ¿Se acuerda que el Señor decía, muchos son los llamados? Y luego pasamos ahí de rapidito, pero eso es una realidad más, ahora sí que no quiero decir más real de lo que nosotros creemos, amado. Más palpable de lo que nosotros alcanzamos a entender. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No porque el Señor esté diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no, no. De aquellos que se mantengan como fieles, ¿verdad? Versículo 23, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Versículo 27 es un versículo interesante. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿verdad? ¿Quién es el único que puede romper nuestras ataduras, que puede romper nuestra carga? Hablando de la gente que no tiene al Señor. Y aún si usted piensa que está arrastrando, cargando algo que pues el Señor ya lo llevó ahí en la cruz del Calvario, si usted no se ha humillado ante el Señor y no ha entregado su vida a Él es el Dios que puede liberarle de toda carga del pecado, amén. Entonces eso es importante que lo entendamos. Vamos a irnos directo al capítulo 11 para empezar con la meditación de este capítulo también bastante interesante, que tiene que ver con el reinado del Mesías. Aquí vamos a detenernos un poquito más para ir viendo algunas cosas, irlas desglosando con la ayuda del Señor. En este primer versículo, usted va a darse cuenta, Isaías versículo 1, habla del retoño que sale del tronco de Isaí. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Esta escritura, amado, se cumplió ¿en quién? En el Señor Jesús, ¿verdad? Y es interesante que miremos esto. Fíjese, vamos a ver Lucas capítulo 9, versículo 55. Y ahorita vamos a regresar también a Isaías. Lucas 9, 55. Dice la escritura. Estoy en el 9:55. Creo que aquí me equivoqué. Pero bueno, después se lo debo. Entonces se lo debo. Estoy buscando el de donde está el del tronco de Isaí, donde él iba a ser llamado Nazareo, ¿eh? Porque salió de la vara de Isaí. Si no, pues ahí lo buscamos. Créame que ahí anda el cumplimiento de esta palabra, ¿no? Para no detenernos mucho, sino nos vamos a detener y no nos va a dar tiempo de continuar. Bueno, vamos a seguir con Isaías. Entonces, en este versículo 1, dice el Señor que el Mesías iba a venir de la descendencia de Isaí. ¿Isaí quién fue? Isaí fue el padre de David. Isaí fue el hijo ahorita se me están haciendo bola los nombres. Déjeme leérselo para que usted lo tenga presente, porque es importante. Vamos a Jueces, hoy se lo voy a Jueces en Ruth. Porque es que todo se va, lo que quiero enseñarles es que todo se va ligando. Isaí es hijo de Obed, y Isaí
digamos, sería el nieto de Boz. Boz fue un hombre que se casó con una mujer que se llamaba Ruth, que era moabita. Ujú. Entonces, y digamos que sería el tatarabuelo del rey David. Ahí en Ruth capítulo 4, al final, dice la escritura que Salmón engendró a Boz, que es el papá de Boz, el que se casó. Boz se casó con Ruth, la moabita, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. David, pues ya sabe quién es, ahí sí, pues ya estamos más ubicados. David fue el rey de Israel que vino a reemplazar a Saúl, que fue el rey que el Señor ungió sobre el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué estos versículos y estas cosas que están aquí son importantes? Porque usted se va a dar cuenta cuando lee la escritura desde el Génesis, se va a dar cuenta que siempre hay un hilo conductor y que se van entrelazando las cosas una tras otra y que van teniendo una continuidad y una continuidad que nos deja ver la gloria del Señor en cuanto al cumplimiento de su palabra y cómo Él va teniendo dominio y soberanía sobre los tiempos, sobre las gentes, para cumplir su propósito. ¿Cuál era su propósito? Como dice la Escritura, que Él en su tiempo enviara al Señor Jesús a esta tierra. Entonces, cuando usted lee estos versículos, cuando lee lo que dice Isaías capítulo 11 que estamos leyendo, cuando usted lee, va hacia atrás y empieza a escudriñar todo lo que el Señor viene relatándonos en la Escritura, usted va a darse cuenta que hay un hilo así conductor y que cuando usted lo lee con el Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo, usted va a encontrar que las cosas se van dando como cuando va construyendo un edificio, usted pone una piedra, después pone otra y va tomando forma hasta que se tiene un edificio bien completo. Cuando usted estudia las Escrituras de esta manera se da cuenta que todo tiene sentido. Ahora, y aquí usted se va a dar cuenta cómo el Señor es misericordioso y hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor, Él viene descendiendo de una mezcla de personas de diferentes, pues vamos a decir, orígenes, aunque se mantiene el origen, digamos, central, que es ser un descendiente de Abraham, ¿sí? Y si nos vamos más atrás hasta ser un descendiente de Adán, ¿verdad? Pero hablando de la nacionalidad, de la carne del Señor Jesús, pues Él es un descendiente directo de Abraham, pero también es un descendiente en cuanto a la carne directo ¿de quién? De David, pero están entremezcladas también personas que pues eran gentiles, como Ruth. Ruth no era del pueblo de Israel, ella era una moabita, era un pariente lejano. ¿Se acuerda que, bueno, le voy a decir, los moabitas son descendientes de Lot, que fue sobrino de Abraham, ¿sale? Romanos 15, 12, ahorita lo vemos. Entonces, otra persona que está muy metida así, entreverada entre la genealogía y de los personajes que usted diría, pues esto qué hace aquí. ¿Se acuerda de Rahab la ramera? Ella es un ancestro del Señor Jesús en cuanto a la carne. Entonces, hay muchos personajes de la Escritura que usted así de repente los pasa y ni en cuenta, pero que tienen su lugar en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, regresándonos a Isaías. Entonces, Isaí fue hijo de Obed y Obed fue hijo de Boz, el que se casó con Ruth la moabita, ¿verdad? Y de aquí dice la Escritura que de este tronco iba a salir un retoño, ¿verdad? Un vástago de sus raíces, y sobre él iba a reposar, fíjese, aquí otra vez en el versículo 1 de Isaías 11, está hablando de su naturaleza humana. ¿Por qué no dice de la raíz de David? Porque aquí lo que quiere destacar Isaías y el Señor, evidentemente, no es su parte de su aspecto como rey. Lo que aquí quiere destacar Isaías y el Señor es el aspecto del Mesías como
hombre encarnado. Como Dios, perdón, encarnado, como hombre, ¿sale? Pues es importante. Pero en el versículo 2 lo que va a poner de manifiesto es la divinidad del Mesías. Y reposará sobre él, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová. También en el hebreo no hay estos artículos. Debería leerse Espíritu Jehová. Así debería leerse. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si usted lee con cuidado, usted va a darse cuenta que aquí se hace mención de siete aspectos del Espíritu, en este caso del Espíritu Santo que también reposa sobre el Señor, hablando de su naturaleza humana. ¿Cuál es este primer aspecto, aspecto del Espíritu? Que es el Espíritu de Jehová, ¿no? Es el Espíritu de Jehová. Es el Espíritu de Jehová. Después viene el Espíritu de ¿qué? Sabiduría, es el segundo. El tercero, Espíritu de inteligencia, ¿ok? Cuarto, Espíritu de consejo. Todo esto habla del carácter del ministerio del Señor. Espíritu de poder. ¿Se acuerda que sus discípulos una vez le dijeron, cuando él calmó las aguas, ¿verdad? Las aquietó, ¿qué pensaban sus discípulos? ¿Se acuerda? ¿De quién es que aún los vientos, los mares lee? ¿Se acuerda del primer milagro que él hizo? Convirtió el agua en ¿qué? En vino, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y así, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Entonces, si usted lee conmigo, por ejemplo, Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 1. Ya déjele encontrarle. Se va a dar cuenta, por ejemplo, en el versículo 1, versículo 20 del capítulo 1. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y más adelante, el Señor va a hablar de estos 7 espíritus. Déjeme encontrarlo. Versículo 1 del capítulo 3. Y se escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿no? ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? El Mesías, el Señor. Aquí le está hablando de estas cartas, acuérdese que las está escribiendo el Señor Jesús a las 7 iglesias. Y aquí el que está hablando, ¿quién es? El Señor Jesús, ¿ok? Y entonces, ¿dónde encontramos esos 7 espíritus? En Isaías capítulo 11, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué 7? El 7 siempre es un número de plenitud, de totalidad. Entonces, nos está hablando de que en el Señor Jesús, dice, en Él habita corporalmente toda la deidad. Cuando dice que toda la deidad no es que Él contenga todo Dios, sino que Él, como Dios, pues tiene todos los atributos que tiene la divinidad, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí en el capítulo 11, el Señor nos está hablando acerca de la naturaleza humana del Mesías, también nos está hablando de su aspecto como Dios, su naturaleza divina, y vamos a regresarnos a Isaías otra vez 11 y vamos a dejarlo aquí para que usted ahí en casa lea el capítulo 11, porque la próxima vez que nos veamos,
cuando el Señor nos permite estar por acá otra vez, vamos a concluir viendo cómo es el carácter del Mesías que se revela ahí en Isaías 11, cómo va a ser el reinado del Mesías y cómo va a ser su reinado en su segunda venida. Ahí está relatado en Isaías capítulo 11. Entonces léalo ahí en casa. Bueno, de hecho, lo invito a que lea todo Isaías y toda la escritura, ¿verdad? Pero la próxima vez que nos veamos, usted ya va a venir bien leído y entendido de Isaías capítulo 11. Y aquí todos juntos vamos a buscarla con la ayuda del Señor, que Él nos ayude a ir descubriendo estas cosas.